A continuación, derechos digitales. Clasificación A. Apto para todo público. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales. Bienvenidos a Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos. El día de hoy nos acompaña Alexandra Maldonado, candidata a Superintendenta de Protección de Datos Personales. Actualmente ella forma parte de la terna designada por el Presidente de la República a participar en el Consejo de Participación Ciudadana para ser nombrada como Superintendente de Protección de Datos Personales, máxima autoridad que nos va a ayudar a promover un entorno digital sano, seguro y constructivo. Hemos esperado un largo tiempo para la designación de una autoridad de control en materia de protección de datos personales. Hoy en día ya están dando los primeros pasos para ello. Bienvenida, Alexandra, a Derechos Digitales y quisiéramos empezar con una breve descripción de qué rol debe cumplir una autoridad de protección de datos personales en el ecosistema de protección de datos. Muchísimas gracias, buenos días con todos, gracias por el espacio. Es sumamente importante recalcar que la posesión de esta autoridad es importante porque es una autoridad que supervisa y controla el entorno digital. Entonces, ¿qué es lo que se necesita para poder ser designado o cuál es el rol principal de la autoridad en este momento? Es necesario que esta autoridad se principalice, ¿no es cierto? Y pueda supervisar, controlar, pero sobre todo fomentar educación en lo que implica un entorno digital, en lo que implica un derecho digital y dentro de ello la protección del dato personal. Entendiendo que son los titulares, ¿no es cierto?, los primeros llamados a conocer de estos temas para que conozcan y sepan la importancia de lo que tiene y de lo que implica un dato personal. Perfectamente es comprensible que la designación de una autoridad de protección de datos personales es aquella que se va a encargar de promover justamente lo que Alexandra nos menciona, un entorno digital en el uso de datos sano, seguro y constructivo. Para su conocimiento, Alexandra es especialista en Derecho Digital, en Transformación e Innovación. También es especialista en protección de datos personales, pero además cumple con un rol a destacar que es conocimiento en la administración pública, en el derecho público. Es importante conocer entonces cuál es el perfil que debe cumplir el superintendente o superintendenta de protección de datos personales para poder lograr, primero, edificar una nueva institución y segundo, lograr que este entorno o ecosistema de datos pueda promover el cumplimiento no solo de la Ley de Protección de Datos Personales, sino también garantizar estos derechos digitales. En este sentido, Alexandra, me gustaría mucho conocer tu opinión sobre cuáles son aquellas funciones y cuál es el perfil que como superintendente se deben cumplir. El primero es el tener un perfil técnico, ¿no es cierto? Más allá de cualquier cosa es necesario el conocimiento irrestricto de lo que nos dice la norma. Un perfil técnico en donde nosotros podamos entender cómo vamos a aplicar la protección de datos personales, cómo vamos a poder colaborar con las empresas, con las entidades públicas y cómo vamos a proteger al titular del dato personal. Entonces, quien se principalice como autoridad en este campo, es importante que tenga un perfil técnico, un perfil que conozca, un perfil que domine la norma para que a través de el conocimiento irrestricto de esa norma pueda fomentar el entorno de educación hacia los titulares de datos personales. La Ley de Protección de Datos Personales nos establece distintas perspectivas por las cuales garantizar este derecho. Tenemos la aplicación de medidas desde el orden técnico, jurídico, administrativo, organizacional y tecnológico. De esta manera, Alexandra nos explicaba
que una autoridad multidisciplinaria es fundamental para poder entrar a garantizar el derecho a la protección de datos personales. Desde esta perspectiva, Alexandra, ¿cuáles son esas principales acciones o por qué es importante que la autoridad de protección de datos personales sea multidisciplinaria y sea eminentemente técnica? Es sumamente importante recalcar que el conocimiento y las múltiples partes que puedan formar esta institución deben tener conocimientos técnicos, conocimientos jurídicos, porque la aplicación de esta normativa, vuelvo y repito, es sumamente técnica, es sumamente jurídica, y lo que nosotros intentamos hacer o lo que intentaremos hacer es fomentar la educación hacia el ciudadano, hacia el titular del dato personal. ¿Por qué? Porque el titular del dato personal es quien se tiene que empoderar de este conocimiento, es quien tiene que conocer cuáles son sus derechos, cómo puede proteger estos derechos, y creo que como autoridad somos los primeros llamados a fomentar esto. Y con el equipo que forme, es un equipo que tiene que ser multidisciplinario, que debe tener conocimientos técnicos, que debe poder ayudar a las empresas, debe poder ayudar a la ciudadanía en el conocimiento de los mismos. Algo que tú has mencionado y que parece bastante relevante y que de hecho lo es el tema de la educación y la generación de una cultura de datos. Muchas veces asociamos a las autoridades de control como aquellas que nos vienen a sancionar únicamente, aquellas que vienen a, de alguna manera, verificar que un cumplimiento no se está dando para poder sancionar a aquellos que no pueden o que no se están apegando a la normativa. En este sentido, como tú bien has mencionado, la cultura digital es bastante importante y previene desde la máxima autoridad que podamos generar o tengamos estos objetivos. Entonces, quisiera yo conocer si dentro de tu plan de trabajo está justamente la promoción de esta cultura en datos, no solo desde la perspectiva del ciudadano, no solo desde la perspectiva del titular, sino también desde la perspectiva de la organización. Ahora tenemos problemáticas como que los titulares, las empresas, las instituciones públicas no conocen mucho sobre cómo se debe aplicar este tipo de normativas y tienen mucho miedo de lo que pueda llegar a pasar el día de mañana cuando se nombre la autoridad. En tu criterio, ¿cuáles son estos pilares tan importantes para poder fomentar este cumplimiento a la ley? Claro que sí. Nosotros hemos considerado con el equipo de trabajo que el primer llamado no es solamente hacia los titulares, si bien es cierto, ese es el objetivo de la norma, la protección hacia el titular del dato personal, pero no podemos olvidar que del otro lado están las empresas, están las instituciones públicas, están los múltiples actores, ¿no es cierto?, de ese ecosistema digital. Entonces, cuando hablamos de fomentar estos derechos digitales en un entorno digital saludable, no podemos dejar de lado a las empresas, a los organismos públicos, que vamos a proponer nosotros o que estamos proponiendo dentro de nuestro plan de trabajo, tener múltiples actores dentro de nuestra mesa para poder fomentar una educación, no solamente hacia los titulares de los datos personales, sino hacia, insisto, los múltiples factores y organismos que conforman este ecosistema digital, que son universidades, que son organismos públicos, que son desde la presidencia, que es los titulares de los datos personales, son todos los organismos que necesitan actuar para que nosotros podamos fomentar este entorno digital y sobre todo el conocimiento de datos personales. Hoy en día estamos dando los primeros pasos para la Autoridad de Protección de Datos Personales. Sin embargo, esta autoridad va a tener a cargo toda una estructura orgánica y administrativa que, plasmada en una institución, se debe construir desde cero. Cuando ya esté la autoridad designada, Alexandra, ¿cuáles crees que serían esos primeros pasos que debe seguir esta autoridad para poner en marcha, poner en funcionamiento la Superintendencia de Protección de Datos Personales? Las instituciones necesitan formar pilares robustos y fuertes con personas que estén capacitadas a nivel técnico. El primer paso que debe dar esta autoridad es rodearse de personas que tengan el conocimiento técnico y que tengan la capacidad de trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque esta norma está construida con criterios técnicos y criterios jurídicos. Lo que necesitamos es que quienes conformen esta institución y las diversas intendencias que vayan a formar parte de esta institución tengan esta capacidad de trabajar en equipo, de compartir conocimientos para que estos conocimientos puedan ser transmitidos de manera adecuada hacia el titular.
Justamente, es sumamente importante todo lo que nos acabas de mencionar. El perfil técnico, el conocimiento, el conocer no solo de derecho digital o protección de datos personales es sumamente importante para poder nombrar esta autoridad, sino también dejar de lado un poco el tema político y centrarnos o concentrarnos en generar una autoridad de control eficaz y eficiente que pueda promover un entorno tan importante. Y la pregunta que nos hacemos todos, no solo la comunidad técnica especializada en protección de datos personales, sino como tú bien lo mencionas, estos múltiples actores, es cómo y de qué forma y qué acciones vas a orientar tú para promover no solo la cultura digital, sino un adecuado conocimiento para poder ejecutar esta ley de protección de datos personales. Hemos pensado en cómo vamos a articular diversos canales de comunicación hacia los titulares, hacia las empresas, hacia los organismos públicos, porque la primera acción, el primer paso a dar como superintendencia debería ser justamente cómo vamos a transmitir este conocimiento que no ha sido transmitido hacia el resto de la población. Necesitamos fomentar una cultura de datos en un ecosistema digital saludable. Entonces, ¿cuál es el primer paso? Justamente organizarnos en diversos canales de atención hacia los titulares, hacia las organizaciones y hacia los múltiples factores y organismos que componen este ecosistema digital. Perfecto. Alexandra nos ha mencionado este tema bastante fundamental desde la cultura digital hacia la estructura propia de una organización. Es fundamental entonces que la educación digital, que es uno de los derechos que tenemos reconocidos en la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales, sea justamente este pilar fundamental dentro de la construcción de esta Autoridad de Protección de Datos Personales. Asimismo, tenemos otros pilares, otros mecanismos también que debe promover la Autoridad de Protección de Datos Personales para la construcción de todo este ecosistema sano, confiable, de protección de datos personales que nos hablaba Alexandra. ¿Cuáles crees tú, Alexandra, que podrían ser estos otros pilares fundamentales? Quizás desde la perspectiva de regulación, quizás desde la perspectiva de la estructura del procedimiento sancionador. ¿Qué crees tú que dentro de la autoridad de control debería encontrarse quizás algún procedimiento específico, algún área específica que se encargue justamente de promover esta cultura digital de esta forma? Lo hemos pensado así. Tenemos una intendencia que se va a enfocar justamente en promover derechos digitales, pero no solamente ello, sino es sumamente importante entender que es necesario focalizar, ¿no es cierto?, la supervisión que va a realizar la superintendencia como organismo de control. El momento en el que la superintendencia tiene una persona que es conocedora desde la parte técnica de lo que implica la protección del dato personal, no necesariamente va a entrar simplemente a sancionar tanto a los titulares o hacia las organizaciones o hacia quien tenga un incumplimiento de la norma, sino todo lo contrario. Al momento de entrar a supervisar podemos dar el acompañamiento a estos organismos, a estas entidades que no tengan el conocimiento técnico para nosotros poder justamente acompañarles en el proceso de implementación y desde el otro lado otorgarles esa seguridad, ¿no es cierto?, esa confianza de que van a tener un ente regulador que va a generar esos nexos, esos lazos que les van a dar el acompañamiento irrestricto en todo el proceso de implementación, para que luego el titular, quien sea, ¿no es cierto?, el usuario de esa compañía, por ejemplo, se sienta tan confiado, ¿no es cierto?, tenga tanta confianza de que sus datos personales están siendo cuidados de manera correcta. Es muy importante que tu nombre conste dentro de la terna, precisamente por el perfil que cumples. Como tú bien nos has mencionado, hay ciertos factores o aspectos que debemos cumplir para poder contar con una autoridad eficaz y eficiente que permita poner en funcionamiento todo este ecosistema que es tan importante en la actualidad, sobre todo desde una perspectiva de economía digital. Desde ese punto de vista, conocemos que tú formas parte, de hecho, de una de las primeras promociones dentro de las maestrías en Derecho Digital en el Ecuador. También conocemos que eres coordinadora de algunas iniciativas como el Foro Internacional o el Foro de Gobernanza de Internet, que promueve la cooperación, que promueve el tema de la colaboración entre países y además que hace que participen los actores
diversamente interesados en materia y que Internet funcione de la forma adecuada, que el ecosistema digital forme o funcione de forma adecuada. También sabemos que tienes un perfil de administración pública y quisiera destacar esto para que nos puedas explicar por qué es tan importante tener diversas especializaciones y no solo enfocarse en un ámbito de conocimiento en la administración pública o en un ámbito únicamente técnico en materia de protección de datos personales. Creo que los derechos digitales son el paragüita, son todo un paraguas lleno de derechos, ¿no es cierto? Entonces es sumamente importante que la autoridad que vaya a dirigir esta entidad tenga un conocimiento de distintas áreas, ¿no es cierto?, que conforman el ecosistema de los derechos digitales. ¿Qué pasa con los derechos digitales? Los derechos digitales no solamente son la protección de los datos personales, y si bien es cierto, he podido formar parte de diversas iniciativas de Naciones Unidas, en donde lo que buscamos es fomentar esta cultura hacia los jóvenes, ¿no es cierto?, que forman parte de este ecosistema digital, es formar, ¿no es cierto?, formar en diversas áreas de lo que implica el mundo del derecho digital, de lo que implica el foro de la gobernanza del Internet, hacerles de entender qué es lo que implica tener, ¿no es cierto?, múltiples actores que puedan conformar una mesa y puedan sacar una política pública que sea aceptable hacia los titulares, ¿no es cierto?, y del otro lado hacia el Estado, para que no empecemos a legislar cualquier cosa que no va a ser aplicable para nuestro país. ¿Qué hacemos en todas estas iniciativas de la cual formo parte? Es fomentar esa cultura de los entornos digitales sanos, ¿no es cierto?, en donde lo que hacemos es capacitar a los jóvenes en un entorno digital, en derechos digitales, en protección de datos personales, en ciberseguridad, en seguridad de la información, en donde no solamente se da esa visión hacia los jóvenes, también existen iniciativas de las cuales también formo parte, en donde se toma en cuenta al adulto mayor. El adulto mayor es el olvidado en el mundo de los derechos digitales y es quien tiene que formar parte de este entorno digital que tiene que ser sano, que tiene que estar enfocado a las múltiples necesidades de la sociedad. Entonces es sumamente importante que quien forme parte de esta institución tenga el conocimiento técnico, sepa cómo va a aplicar esa protección de ese dato personal, pero teniendo una visión holística de todo lo que implica el mundo del derecho digital. Alexandra nos ha explicado ciertas características desde un aspecto multidisciplinario que denotan su criterio técnico y su perfil técnico para el cargo. Alexandra, en el caso de ser designada como superintendente de protección de datos personales, ¿cuál sería ese primer mensaje que se enviaría a las organizaciones, a los titulares, y cuáles serían esos pilares fundamentales en los cuales basará su gestión para la construcción de un ecosistema sano, seguro y confiable de datos en el Ecuador? El primer mensaje es: tenemos que empoderarnos de los derechos digitales. Es necesario que como titulares de este derecho, que está hace mucho tiempo en nuestra Constitución, nos empoderemos de este derecho, entendamos lo que implica dejar nuestros datos en cualquier lugar, entendamos qué podemos hacer para evitar el mal uso de esos datos personales. Entonces, el primer mensaje que yo les dejo es: empoderémonos de esos derechos que están desde hace mucho tiempo, pero de los que nadie nos ha hablado y que son tan importantes para el desarrollo de un ecosistema digital sano, saludable. Es característico de una autoridad de protección de datos personales la cooperación. Es también característico de una autoridad de protección de datos personales la colaboración, sobre todo en este entorno en donde no existen barreras físicas, no existe tal vez este concepto de soberanía desde esta perspectiva, y necesitamos muchísimo robustecer nuestro ordenamiento jurídico orientado a promover estos derechos que tú muy bien mencionabas. En este sentido, ¿tú crees también que la colaboración con otras entidades públicas como la Fiscalía, el Ministerio de Gobierno, entre otros, para prevenir ciberdelitos, para prevenir el cibercrimen, también la cooperación a nivel internacional para poder perseguir el cumplimiento de obligaciones de aquellas organizaciones que no necesariamente están prestándonos servicios desde aquí, es importante? Claro que sí, es sumamente importante
el acompañamiento que nosotros podamos dar desde la superintendencia hacia el resto de organismos, no solamente nacionales, no solamente lo que implica el Ejecutivo, sino también la cooperación internacional que podamos recibir de otros países que ya tienen el conocimiento de esta norma, que ya han venido aplicando desde hace más de 12, 15 años. Es sumamente importante que podamos formar, en este caso, si nos vamos a ir a las entidades públicas, a los organismos públicos, pues a los funcionarios públicos, desde el otro lado hacia el titular, si nos queremos ir hacia las empresas, hacia un entorno privado. Pero es sumamente importante que tengamos la colaboración de todos aquellos que forman parte de este ecosistema digital. ¿Y quiénes son? Somos todos aquellos que utilizamos datos personales. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Derechos Digitales, un espacio de construcción de cultura digital y datos para todos, con la conducción de Daniela Macías y Matthew Armijos. Derechos Digitales,